Sí. Muy buenos días. Iniciamos la sesión de audiencia pública convocada por la Comisión de Ordenamiento Territorial en la mañana de hoy. Por favor, señora secretaria, leer el orden del día. El llamado a lista. Sí, señor presidente. Aston Giraldo, Álvaro Antonio, Cepeda Saravia Efraín, Correa Jiménez, Antonio José, Correa Borrero, Susana, Galán Pachón, Carlos Fernando, Galán Pachón, Juan Manuel, Jorge Eduardo Hechen Turbay, Presente. Guerra de la Espadilla, María del Rosario, Prieto Rivero, Jorge Eliezer, Niño Avendaño, Sanén. Señor presidente, tenemos el quórum de 3 senadores, por lo tanto tenemos el quórum deliberatorio para iniciar una audiencia pública como la de la mañana de hoy. El orden del día, si es tan amable, señora secretaria. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente, el siguiente orden del día lo tenemos de la siguiente manera. Primero, llamado a lista. Segundo, convocatoria de la audiencia pública sobre el desarrollo conceptual y práctico de la figura de regionalización y asociatividad en el desequilibrio regional y político, la descentralización administrativa fiscal en dinámicas territoriales y la promoción de desarrollo de autonomía, sus ventajas, impactos, posibilidades y avances de la región. Fueron presentadas por la mayoría de los honorables senadores, liderado por el senador Zenén Niño, y se hizo invitación a los ministerios de Hacienda, a la Secretaría General de la COP Nacional, por parte a los señores gobernadores, que hoy nos encuentra presente el señor gobernador del Cesar, y están por venir el señor gobernador del Atlántico y el señor gobernador de Santander. Y tenemos también la presencia de algunos delegados de las RAPE, señor presidente. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Cuando haya quórum, entonces lo sometemos a la aprobación. Entonces damos inicio a la audiencia pública convocada por el día de hoy por la Comisión de Ordenamiento Territorial. Presentar un saludo muy especial a los honorables senadores, a la senadora, la doctora Susana, al senador Niño. Obviamente han confirmado otros honorables senadores que próximamente estarán acá acompañándonos, incluido el presidente del Senado, que forma parte de esta comisión, y el segundo vicepresidente del Senado, que también forma parte de esta comisión. Además, saludar a los invitados especiales que hoy nos acompañan, al señor gobernador de Sucre, al doctor Eduardo Martínez, le agradecemos mucho su presencia, a los delegados de las gobernaciones que forman parte de las distintas RAP acá en el centro y la RAP en la provincia colombiana. De la misma manera, al secretario de Ordenamiento Territorial de Planeación Nacional, a los delegados que hoy nos acompañan de las distintas regiones. El tema de hoy pues es muy puntual, muy específico, muy oportuno, y obviamente lo que se aspira con esta audiencia pública es seguir escuchando de la mejor manera los planteamientos que nos ayuden a puntualizar el proyecto de ley de regiones que esta tarde sería presentado en las secretarías del Senado de la República y de la misma Cámara de Representantes. El tema pues es muy puntual, seguir ahondando sobre el desarrollo conceptual y práctico de la figura de regionalización y asociatividad en Colombia, el desequilibrio regional en la política de descentralización y en las dinámicas territoriales en la promoción del desarrollo y la autonomía, conveniencias, ventajas, impactos e imposibilidades para los avances de la figura de descentralización. De modo que para este tema, pues obviamente hay personas muy caracterizadas. En varias sesiones se han oído excelentes planteamientos. Yo pienso que hoy es un buen complemento para terminar de estructurar este proyecto, que a buena hora pues hay
consenso, tanto en las distintas regiones como en esta comisión. Acá los senadores todos han expresado esa identidad con este propósito y obviamente por eso la proposición presentada para esta audiencia pública pues fue suscrita con el beneplácito de la totalidad de los senadores de esta comisión. De modo que es muy grato dar la apertura a esta audiencia pública y de acuerdo al orden del día pues escucharemos las distintas intervenciones. Muchas gracias a los invitados especiales que hoy han concurrido y muy amable a los senadores que han hecho su presencia y que más luego también lo harán, a la secretaria general, de la misma manera nuestra complacencia por su eficiencia. Muchas gracias. Entonces, abrimos la audiencia pública de acuerdo al orden del día. Le agradecemos a la senadora María del Rosario Guerra siempre su presencia y estamos seguros que sus nuevos aportes en esta audiencia van a ser muy importantes para la consolidación del proyecto que se pretende en la tarde de hoy presentar, el proyecto de ley de regiones. De modo que abrimos la audiencia pública y le damos el uso de la palabra de acuerdo al orden del día a los invitados especiales o a los honorables senadores que son autores de la proposición. Entonces al doctor Niño, querido senador. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para los invitados, señor gobernador de Sucre y demás invitados a esta audiencia pública que sería el inicio de una gran audiencia. Digamos que esta es una audiencia necesaria, nos parece muy pertinente conocer en detalle este proyecto de ley con algunas adiciones, modificaciones que se le hicieron al proyecto original. Y yo creería, señor presidente, que deberíamos iniciar por el derecho, y es como hasta ahora en el caso mío he conocido el proyecto y me imagino que la mayoría de los senadores presentes, sería muy importante que se hiciese una sustentación muy breve, muy concreta sobre el tema, porque pareciera que el propósito de esta audiencia es el de buscar el apoyo de parlamentarios para hacer radicado el proyecto de ley en el día de hoy en la Secretaría General del Senado. Entonces, señor presidente, haría esa sugerencia para, digamos, como una sugerencia metodológica para desarrollar esta audiencia. Muchas gracias. Con mucho gusto, honorable senador. Entonces la secretaria general dará el conocimiento del contenido del proyecto con las personas que han estado también muy cerca en la elaboración y preparación para que agreguen sus observaciones. No, señor presidente, solamente para informar lo siguiente, que de acuerdo a los requerimientos de la mesa directiva de la Comisión de Ordenamiento Territorial y del señor presidente del Congreso, de acuerdo a las reuniones que se tuvo con los señores gobernadores hace 15 días en su despacho, voy a leer la siguiente comunicación que nos llegó el día de ayer con el proyecto ya revisado y final, de acuerdo al trabajo que se realizó con algunos de los asesores de los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial en sus recomendaciones, y voy a leer la siguiente comunicación. Doctor Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Senado. Doctor Jorge Prieto Riveros, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Asunto, radicación, proyecto de ley de regiones. Respetados honorables senadores, en el marco de las cumbres de los gobernadores en los 2 últimos años se ha discutido la presentación de una iniciativa legislativa para fortalecer la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales mediante la asignación de recursos claros, suficientes a las actuales regiones administrativas de planificación y aquellas que están en proceso de constitución, y a su vez se ha destacado la importancia de definir la ruta para la conversación de estas regiones de las entidades territoriales
recogiendo el anhelo constitucional de hacer en Colombia un país de regiones. Es importante destacar el liderazgo del señor gobernador del Atlántico, doctor Eduardo Verano en la Rosa, en este proceso que será fundamental para poner el centro de la agenda pública a la discusión sobre el modelo de la relación de nación-territorio que se ha construido en nuestro país, frente a la cual los gobernadores han expresado reiteradamente su preocupación por el proceso de recentralización fiscal que vive el país y que agudiza cada vez más las dificultades financieras en los departamentos para cumplir con las competencias asignadas y que demanda una apuesta institucional del fortalecimiento del Estado de los territorios. Teniendo en cuenta lo anterior, acompañamos la entrega formal del proyecto de ley por el cual se dictan normas orgánicas al fortalecimiento de la región administrativa y planificación que se establecen las condiciones de la conversación de la región entidad territorial y se dictan otras disposiciones en el desarrollo de los artículos 306 y 307 de la Constitución Política. Un cordial saludo, Plinio Lano de Serrat, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Esta es la carta formal que nos hacen llegar por parte de la Federación. Y ya el presidente del Congreso venía también para presentar un poco el balance del proyecto revisado con el senador Prieto, que se encuentra en Cartagena hoy con el proyecto, el tema de la FAO, pero pues ya están aquí los gobernadores, están los delegados, mientras llega el gobernador Verano y el gobernador de Santander, el doctor Didier Tavera, también estará acá presente el día de hoy para la radicación del proyecto de ley esta tarde. Honorable senadora, tiene el uso de la palabra. Gracias, senador Heches. Con los buenos días para todos los que nos acompañan hoy. Nosotros entendemos que este proyecto fue discutido con nuestras UTLs. Lamentablemente llegó solamente hoy a las oficinas. O sea, ni siquiera lo hemos podido leer al final de cómo quedó. Por eso el senador Niño se refería a que ojalá alguien nos contara exactamente cuáles fueron los cambios, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Le doy toda la importancia del mundo. Para mí la ley de regiones es hoy, precisamente porque somos provincianos, porque venimos de las regiones, sabemos cuál es la importancia de esta ley. Aquí no podemos seguir teniendo un Estado centralizado. Colombia es demasiado grande, Bogotá es demasiado pequeño alrededor del resto de Colombia, y yo sí estoy totalmente de acuerdo con la ley. Sin embargo, si quisiéramos eso, que nos contaran las modificaciones últimas que se hicieron, porque el proyecto, al menos a mi oficina, llegó esta mañana y ni siquiera lo he podido hojear. Lo hojeamos antes de las modificaciones. Entonces, presidente, ojalá alguien nos diera un resumen ejecutivo para que empezáramos de verdad la discusión. Muchísimas gracias. Sí, el delegado de la Gobernación del Atlántico, que ha estado participando en la estructuración del proyecto, le damos el uso de la palabra para que amablemente nos haga un bosquejo de las líneas gruesas del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Honorables senadores, gobernadores aquí presentes, un saludo muy especial a todos los funcionarios del Gobierno Nacional y demás asesores a esta audiencia pública convocada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Rachid Nader, secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico. La discusión del tema de la regionalización, y no quiero referirme al proyecto de ley de manera plana, sino hacer un recorderis de lo que son los antecedentes legislativos en torno al desarrollo del proceso de regionalización en Colombia. El debate surge al interior de la Asamblea Nacional Constituyente del año 91 en torno a cuál era la división político-administrativa y el tipo de entidad territorial que debía existir en el nivel intermedio de gobierno. Hubo una parte de los constituyentes que fueron partidarios de tener provincias, como las tuvimos en nuestro país desde el año de 1821, incluso antes de la época de la colonia, hasta el año de 1853. Hubo unos constituyentes que fueron la mayoría, que fueron partidarios de mantener los departamentos que venían de la Constitución de 1886, que habían surgido de la fragmentación de los estados que se habían consolidado a partir de la Constitución de Río Negro de 1863. Y hubo una parte de los constituyentes
que tuvieron la visión de crear regiones, bajo la égida de que Colombia era un país de regiones, y dotar de entidades territoriales con un mayor grado de robustez en lo político y en lo fiscal. Al final, al interior de la constituyente, la mayoría se consolidó a partir de la necesidad de mantener los departamentos que venían de la Constitución de 1886. Pero el reclamo de algunos o las propuestas de algunos en torno al tema de las provincias se alojaron en un artículo de la Constitución, el artículo 321, que estableció la posibilidad de que 2 o más municipios constituyeran provincias como entidades territoriales. Y a los partidarios de crear regiones se le dejaron 2 artículos dentro del texto constitucional para que posteriormente fueran desarrollados por el Congreso de la República, los artículos 306 y 307 de la Constitución. El primero, que estableció que 2 o más departamentos podrían constituirse en regiones administrativas y de planificación, y el 307, que señala que la respectiva ley orgánica de ordenamiento territorial establecería las condiciones para que esta región administrativa y de planificación se convirtiera en región entidad territorial, reglamentando sus órganos de administración, sus atribuciones y los recursos de los cuales dispondría. Ese tema no fue desarrollado sino hasta el año 2011. Hubo una expresión política muy importante, similar a la de la séptima papeleta, incluso con un mayor grado de dimensión, que fue el famoso voto Caribe, donde más de 2,5 millones de personas de la región Caribe le dijeron sí a la región. Y eso generó un hecho político que llevó al entonces gobierno a presentar un proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial que terminó convirtiéndose en la ley 1454 del año 2011. Luego de 20 proyectos de ley, este fue el único que salió avante y terminó aprobado. Sin embargo, los efectos jurídicos de la actual ley orgánica de ordenamiento territorial no son suficientes para cumplir los cometidos constitucionales, por 2 razones. En primer lugar, en el punto principal, en la tarea primordial de la ley orgánica de ordenamiento territorial, que era la reglamentación de la conversión de las regiones administrativas y de planificación en regiones entidades territoriales, la ley orgánica de ordenamiento territorial no dice nada al respecto, sino que difiere esa reglamentación a otra ley. Entonces, la ley que debía reglamentar un mandato constitucional difiere esa reglamentación a otra ley, lo cual nos lleva a una especie de vacío legal porque no cumple con el cometido y la finalidad, la tarea encomendada dentro del artículo 307 de la Constitución Política. Y por otro lado, esta ley orgánica de ordenamiento territorial reglamenta al artículo 306 en torno a la creación de las regiones administrativas y de planificación, pero dice en su artículo 32 que las regiones administrativas y de planificación no podrán tener recursos ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema General de Regalías, ni del Presupuesto General de la Nación. Así lo establece de manera tajante. Entonces eso limita a que las regiones administrativas de planificación que se creen solamente tengan recursos de los departamentos que como entidades territoriales se asocien y creen las regiones administrativas y de planificación, lo cual no sería obviamente potente desde el punto de vista fiscal, y por eso hemos presenciado como aquí tanto la RAPE como la región Pacífica, incluso la región Caribe ya está padeciendo de eso, regiones administrativas de planificación, al limitarle sus recursos solamente lo que le entreguen los departamentos, tienen presupuestos que se asimilan a los municipios de sexta categoría. Esa es la realidad de nuestra legislación actual sobre el tema. Entonces, este proyecto de ley de regiones, digamos que tiene 2 líneas gruesas. Una primera línea gruesa es la de quitar los obstáculos fiscales que tiene la actual ley orgánica de ordenamiento territorial al levantar la prohibición de que las regiones administrativas y de planificación participen de los recursos del Sistema General de Participaciones, del Sistema de Regalías y del Presupuesto General de la Nación. Entonces se modifica el artículo 32 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Y 2, se reglamenta el artículo 307
estableciendo los órganos de administración con un gobernador regional y una asamblea regional, cuya procedimiento de elección y demás sería reglamentado por la respectiva ley que cree la región como entidad territorial. Se difiere el debate a cada región, se establece una serie de atribuciones que son coherentes con el nivel intermedio de gobierno y se reglamentan los recursos no de manera plena, porque al ser una ley de iniciativa parlamentaria por parte de los congresistas, no podría destinarse partidas del presupuesto a las regiones directamente, pero sí se establece el compromiso por parte del gobierno nacional, y ese fue, digamos, el acuerdo que se tuvo con las UTL de los distintos senadores, para que el gobierno incluya dentro del presupuesto general de la Nación de la próxima vigencia fiscal las partidas presupuestales necesarias que garanticen el funcionamiento de las regiones como entidades territoriales. Con esa fórmula logramos establecer una estabilidad fiscal a las regiones que se creen y al mismo tiempo no incurrimos en la prohibición que establece la Ley Quinta y la Constitución de que es de iniciativa privativa del Gobierno Nacional todos los proyectos que tengan efecto en materia presupuestal. Ahora, ¿cuál sería el alcance de estas regiones que se creen? Aquí hay que tener una claridad conceptual sobre el tema. Estas regiones que se creen no van a ser regiones que van a tener el alcance de otros estados regionales como Italia y España. Nuestras regiones no tendrán competencias legislativas, sino que solamente tendrán competencias de carácter administrativo. Las regiones italianas, Italia tiene regiones, provincias, municipios, tienen competencias administrativas y legislativas. Las comunidades autonómicas españolas tienen competencias administrativas y legislativas. ¿No sería ese el modelo de Estado que nosotros lograríamos con esta ley? Porque las competencias legislativas, de acuerdo con la Constitución y su artículo 150, solamente están asignadas al Congreso de la República. Estas regiones que se creen serían regiones con funciones eminentemente administrativas, y hay un modelo de ordenamiento territorial en el mundo que podríamos tomar como referencia, que es el modelo francés. En Francia tienen regiones, tienen departamentos y tienen municipios. Esas regiones en Francia, que se inician con un proceso de descentralización de los años 80, con Mitterrand como presidente, han generado que la regionalización sea concebida no como una nueva forma de Estado, porque aquí no se trata de cambiar la forma del Estado, sino como una alternativa de descentralización. Es decir, nuestras regiones tendrían funciones eminentemente administrativas y no tendrían la capacidad legislativa que ha sido expresada como temor incluso dentro de esta misma Comisión de Ordenamiento Territorial, donde se establece que la creación de asambleas regionales o corporaciones públicas similares en el nivel regional puedan generar procesos que se confundan con los separatismos y los procesos de independentismo que se están dando en otras esferas del mundo por la crisis del Estado-Nación. No, nuestra regionalización sería vista como una alternativa a la descentralización, obviamente, garantizando que las funciones que le sean asignadas a las regiones sean funciones que estén acompañadas de recursos. Es decir, la descentralización administrativa tiene que estar acompañada de una descentralización de tipo fiscal. De lo contrario, se genera lo que una tratadista argentina muy importante, Tulia Faletti, denomina descentralización infundada, que es la transferencia de funciones sin la transferencia de recursos suficientes para el cumplimiento de esas funciones, que es lo que en algunos casos ocurre con municipios y departamentos, donde se le ha entregado una serie de competencias que no tienen el respaldo presupuestal y fiscal necesario para ser llevadas a cabo de acuerdo con los mandatos legales y constitucionales. Entonces, con esta fórmula que hemos tratado de elaborar, creemos, y es los estudios que se ha hecho por la parte fiscal, por los asesores fiscales a este proyecto, que la región tendría la participación en las rentas nacionales necesarias que permitan procesos de largo aliento, no la dependencia solamente exclusiva de los aportes de los departamentos, sino una participación en los ingresos de la nación. Ese es hasta cierto punto el resumen ejecutivo que podríamos hacer de este proyecto de ley
orgánica de regiones que ha sido presentado, que no es la idea original. La idea original del constituyente fue que una ley orgánica de ordenamiento territorial reglamentara las competencias de regiones, provincias, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas, pero que el trámite legislativo que se le dio estableció una ley orgánica de mínimos y unas leyes orgánicas que reglamenten cada una de las materias. Esa es, digamos, la tendencia legislativa que se ha dado en este momento, y siendo fieles al precedente que se tiene, se ha presentado un proyecto de ley orgánica de regiones. Ese es a grandes rasgos la presentación del proyecto, señor presidente y honorables senadores. Tiene el uso de la palabra la honorable senadora María del Rosario Guerra. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Un saludo a usted, al señor gobernador de Sucre, al doctor Pérez de Planeación Nacional y a las demás personas que nos acompañan. Definitivamente el proceso de profundizar la regionalización es muy importante en el país. Entre otras cosas porque ha sido una añoranza desde el año 86 y hemos visto cómo no se ha dado esa profundización y por el contrario ha habido una mayor centralización, de manera especial en lo que en materia administrativa y de recursos se tiene. Pero este es un proyecto de ley que hay que estudiarlo muy bien, porque en el momento en que vive el país de una burocratización del Estado, en el momento en que tenemos un gobierno que incrementó en 19.600 nuevos cargos públicos, 74.000 nuevos contratos, que pasó la nómina del Estado de 2.3 billones de pesos en el 2010 a 5.4 billones de pesos en el 2017, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este proyecto de ley. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? Lo que busca es crear una nueva instancia que no resuelve el problema de la profundización de la descentralización, porque tenemos municipios, departamentos y ahora vamos a tener un gobernador regional, una asamblea regional, o sea, lo que estamos es creando instancias de ponerle, cuando se está buscando en los estados modernos, aplanar esa verticalidad que tenemos hoy desde el punto de vista de instancia. Este proyecto lo que trae es eso, es crear una instancia que medie nuevamente en este proceso. Yo por eso creo que el espíritu de la profundización no nos puede llevar es a crear más instancias que ponga traba para acercar el ciudadano al nivel nacional, sino por el contrario, instancias que nos ayuden es a aplanar esa estructura del Estado. Yo lo que estoy viendo es que aquí alguien sobra, o sobran las gobernaciones, o sobran los municipios, o sobran las regiones, pero alguien sobra en estos proyectos. Aquí no puede ser que sigamos con la concepción que todo se resuelve es creando más burocracia. Esto lo que va a generar es traba. De por sí los recursos son escasos. Los recursos son escasos. Fíjense ustedes, ¿de qué se está financiando hoy el nivel regional? Se financia del presupuesto general de la nación, que cada día, y más en los próximos años, con el escaso crecimiento de la economía, el presupuesto general de la nación en inversión, en vez de aumentar, se está reduciendo. Tristes 35 billones de pesos en la inversión del presupuesto general de la nación para distribuir. Y de hecho todos los departamentos lo van a ver reducido para el año 2018 por la situación fiscal del país. Se financia del Fondo Nacional de Regalías. El Fondo Nacional de Regalías, ¿de dónde saca sus recursos? Fundamentalmente de la industria minero-energética. Y por la crisis de la industria minero-energética, vemos como el Fondo de Regalías para el bienio que viene solo va a tener en recursos 14 billones de pesos en 2 años. O sea, vieron reducido en casi 4 billones de pesos los recursos de regalía. Y tercera fuente son los recursos propios. Y cuando vemos el esfuerzo fiscal de municipio y departamento, es pírrico. Yo estuve la semana pasada en el debate, mañana hace 8 días en Santa Marta, sobre los grandes retos del Caribe colombiano que requiere 16.000 millones de dólares para los próximos 12 años para cerrar la brecha en solo 5 temas: nutrición, educación, salud, saneamiento básico en un 50% y agua potable, y eso no lo resolvemos con esto. O aquí tenemos que acabar las gobernaciones o aquí tenemos que dejar esto, pero las dos, lo que está hoy con esto
no va a ser la solución, va a ser generar una instancia superior y una burocratización a este proceso. ¿Cómo es lo que veo en esto? Cuando hablábamos de la ley era para profundizar que el Estado central pueda no solo darle mayores competencias a departamentos y municipios y no mayores ingresos, y que ellos tengan una mayor autonomía en la buena ejecución de sus recursos, sobre el entendido de que van a tener un manejo honorable de los recursos y que van a mejorar significativamente los niveles de vida y las condiciones en sus regiones. Afortunadamente quitaron los recursos de ciencia y tecnología, pero ese no es el tema. Es que cuando me leo esto y comienzo a buscar qué es lo nuevo de lo que no se puede hacer hoy, hoy, con lo que hay en la ley, se puede profundizar la descentralización. Con la creación de la RAP se puede profundizar la articulación de las gobernaciones y poner propósitos comunes. Pero yo sí no estaría de acuerdo crear esta nueva instancia sin que nosotros no revisemos la estructura del Estado. Yo no sé para la Nación Nacional qué está pensando, pero hoy tenemos que optar por un Estado más eficiente, pero un Estado menos burocrático. Porque si la plata se va a ir en crear asambleas regionales y en crear gobernadores regionales, vamos a reproducir la nación en la región. Y yo creo que ese no es el espíritu. Y de aquí entonces luego nos van a traer ya que entonces viene la independencia, y yo sí creo, y fue un precepto que le dije la vez pasada, la unidad de la nación está por encima. Y aquí no es repartirnos la pobreza de los recursos del presupuesto nacional. Yo creo que, y por eso traigo el caso del Caribe, si nosotros en el Caribe colombiano le hacemos apuestas como la que se planteó la semana pasada, señor gobernador, en Santa Marta, de unir esfuerzos de la nación, con todos sus recursos, regalías, sistema general de participación y recursos propios, qué mejor mensaje de poderle apostar a esos grandes proyectos, y la RAP les va a permitir eso. Pero a mí yo sí le pediría que, primero, me parece que este es un proyecto que requiere que nos sentemos a mirar, y si nos vamos a meter en una revisión a la estructura del Estado en lo regional. Eso sería mi primera recomendación, y yo creo que aquí no arrancamos de cero. Yo estoy segura que Planeación Nacional debe tener análisis y estudios sobre el tema. Segundo, tenemos que tomar decisiones. ¿A quién vamos a eliminar? ¿Vamos a eliminar el nivel medio de la gobernación para pasarnos a un nivel regional? Tercero, ¿dónde está el tema de fondo en todo esto? Que es cómo pasamos de la individualidad de una unidad político-administrativa a poder sumar esfuerzos de varios. O sea, hoy nada le impide, ya tenemos la RAP, nada le impide, por ejemplo, a Sucre, Córdoba y Bolívar poder hacer un proyecto conjunto, que es en última lo que queremos, porque yo no creo que el objetivo de todo esto que vayamos a tener es una independencia en su manejo, porque entonces las gobernaciones tendrán que ceder algo van a tener que ceder con este proyecto las gobernaciones, algo van a tener que ceder las gobernaciones con este proyecto. Y yo creo que esto es un proyecto que hay que mirarlo seriamente porque recompone significativamente la estructura del Estado. Y yo sí creo que vale la pena el debate, sí. Y yo quisiera que diéramos el debate porque estamos en mora. Pero demos el debate para pensar entonces cuál es la estructura que vamos a tener a futuro del Estado colombiano. ¿Va a ser una estructura de municipio, región y nivel nacional, o va a ser una estructura como la que tenemos hoy, y cómo se va a organizar esa estructura? Esa es mi primera reflexión con relación a este proyecto de ley. Segunda reflexión que veo, fuentes de financiamiento. Hoy el grueso de la fuente de financiamiento son nacionales. Ese es el grueso. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que más bien esas fuentes no sean administradas, no sean arbitradas por la nación, sino cómo más bien esas fuentes se pueden ir a los niveles regionales, sobre la base que los niveles regionales tienen un compromiso serio de manejo pulcro de los recursos y de unos objetivos claros? Eso no lo trae el proyecto, porque el tema no lo resuelven con crear la instancia, el tema lo resuelven con fuente de recursos. Esto se resuelve con fuente de recursos, y tenemos que ser claros, las fuentes de recursos hoy gruesas del país las tiene la nación: regalías,
presupuesto general y SGP. De eso, ¿cuánto está dispuesto a ceder? Entonces la Nación dice, es que todo va para los departamentos y municipios, sí, pero sobre un criterio de Nación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esos criterios no sea el de la Nación, sino con alguna fuente que sea el del nivel local o departamental? O sea, que ahí hay un trabajo que hay que hacer y en ese trabajo tenemos que sentar al Ministerio de Hacienda. Tenemos que sentar al Ministerio de Hacienda porque solo con ellos podemos armar esa parte en materia de recursos, entre otras cosas, porque yo soy de la que creo que debe haber una reforma a los tributos departamentales y municipales. Son muchos y muy poco el recaudo, entonces hay que ver cómo se eliminan esos 70 y más bien tenemos 1 o 2 que sean efectivos. Pero si ustedes miran el recaudo de esos tributos es mínimo, pero son engorrosos, desanima la inversión privada y fuera de eso lo que hace es dificultar la gestión con el Estado. Y tercero, creo que faltando 10 días para acabarse este primer semestre de la legislatura, no tiene presentación un proyecto de semejante envergadura, cuando los congresistas, cada uno está preocupado de las listas que va a radicar y que viene la presidencia, un proyecto de esta envergadura. Yo invitaría a que los miembros de esta comisión designemos a unos grupos de nuestros equipos que con los gobernadores se sienten rápidamente a que comencemos esta discusión. Parece que este es un proyecto que toca algo de la esencia de la estructura. Yo me pregunto si todos los gobernadores han participado en esos debates. Esto no es solo región Caribe, si todos los gobernadores han participado, si han entendido el alcance de este proyecto. O sea, yo quiero separar 2 cosas. Yo apoyo totalmente que el Ministerio de Hacienda incorpore unos recursos para financiar la RAP. Eso no lo pongo en duda, pero eso no puede ser el argumento para este proyecto de ley. El Ministerio de Hacienda tiene que asignar unos recursos para financiar las RAPs que tenemos hoy, que son la Caribe, la Pacífico y la RAP Centro. Ellas deberían tener un presupuesto para que puedan arrancar a funcionar como debe ser y comencemos a aprobar. Pero este proyecto de ley yo sí los invito, que debería ser la prioridad para hacer un par de sesiones de miembros de nuestro equipo y dar el debate. Y estamos a puerta de elegir un nuevo Congreso y de elegir un nuevo presidente. Esto debería ser una propuesta para los candidatos presidenciales. ¿Se van a comprometer o no con profundizar la descentralización? ¿Se van a comprometer o no con hacer una reforma a la estructura del Estado colombiano? Que esto es lo que se busca aquí. Esto no es de simple y llanamente crear una asamblea regional. Por ejemplo, yo no veo hoy obstáculo. Si uno, en el caso de la justicia, porque se está trabajando una reforma a la justicia, se está trabajando en una reforma a las contralorías y a las procuradurías, y se habla de para qué tener contralorías departamentales, que para qué tener tanta procuraduría provincial y departamental. Se está hablando de una sola corte, se está hablando de que mejor se tengan tribunales regionales. Mi pregunta es, ¿cómo encaja todo esto? Esa es parte de lo que uno tiene que ver, porque es la organización del Estado en sus 3 ramas. Es la organización del Estado en sus 3 ramas. Entonces, presidente y queridos colegas, el tema, a mi juicio, es de la mayor importancia. Y yo estoy dispuesta con mi equipo a dedicarle, y con nuestro partido, a dedicarle el tiempo. Pero yo creo que esto no se puede simplemente erradicar así. Esto es un tema de fondo que toca la estructura del Estado colombiano. Y que si nos toca meter, tenemos que ver las implicaciones en el judicial, porque aquí solo se está tocando algo del legislativo y algo del ejecutivo. Pero ¿cómo se maneja aquí la justicia? ¿Cómo se va a manejar aquí el tema el tema fiscal? ¿Cuáles son? O sea, que hay unos temas de fondo que no se absuelven. En síntesis, entonces, mi compromiso con profundización de la descentralización, mi compromiso con revisar y dar el debate sobre cuál es la mejor estructura que debe tener el Estado colombiano en sus 3 ramas, y una de ellas, por supuesto, es el Ejecutivo y el Ejecutivo regional. Y segundo, cómo podemos hacer para que efectivamente las regiones colombianas puedan unir esfuerzos en propósitos comunes. Esa sería mi reflexión, pero no apoyo que en el día de hoy, hacia las volandas,
se vaya a radicar un proyecto de ley, cuando faltan 10 días para acabar la legislatura, cuando sabemos que las comisiones prácticamente ni se están reuniendo y cuando si se le viene a dar debate a un proyecto como este será para el mes de abril del próximo año. Cuando podemos aprovechar todo este tiempo para hacer unas buenas mesas en las diferentes regiones. Buscamos expertos que han sido estudiosos sobre estos temas, que ojalá Planeación Nacional con esta comisión lideren un gran debate. Vamos a mantenernos las gobernaciones. ¿Hacia dónde vamos? Tú lo sabes, Javier, que tú eres doctor en los temas de planificación y desarrollo de la Universidad de Cornell. Tú sabes lo que significan este tipo de temas. Y esto recompone significativamente el Estado colombiano. Lo recompone. No solo desde el punto de vista político. Esto recompone como recompone las circunscripciones especiales. O sea, estos son temas que aquí en la concepción que ha habido una concepción delimitada político-administrativa y esto supera ese ámbito. Entonces, estando totalmente de acuerdo en que el debate hay que abrirlo ya y que ojalá se le ponga tiempo, pero creo que no, ni es el proyecto ni es el momento. Gracias, señor presidente. Le damos el uso de la palabra al delegado de Planeación Nacional, el doctor Pérez, secretario de la Área de Ordenamiento Territorial de Planeación Nacional. Gracias, señor presidente. Un saludo especial al gobernador Martínez, honorables senadores. Comienzo diciendo que lastimosamente desde Planeación Nacional desconocemos el texto formal del proyecto de ley, entonces pues no puedo manifestarme sobre el contenido del mismo. Sin embargo, traigo 3 ideas en materia de en qué estamos en descentralización y la consolidación de un desarrollo regional. Las cifras que tenemos desde Planeación Nacional muestran que Colombia es un país donde hay un desequilibrio territorial. Es evidente la brecha entre las aglomeraciones urbanas y la Colombia rural dispersa. Y si nuestra misión, saludo al gobernador Verano, es consolidar y profundizar la descentralización, pues lo primero es identificar qué mecanismos tenemos para atender estos desequilibrios. En ese orden de ideas, creo que es importante mencionar que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial es todavía muy joven y creo que tenemos una deuda pendiente en reglamentar y organizar parte de la concepción supramunicipal que fue el principio de esta ley. Y hasta ahora vamos a tener como los primeros resultados y la primera evidencia en materia de lo que ha producido, cuál ha sido el efecto o impacto de dicha ley. En el primer trimestre del 2018, Planeación Nacional publicará los resultados de la evaluación en materia de asociatividad y conformación de áreas metropolitanas en el país. Me gustaría mucho poder traer esa evidencia para que la Comisión de Ordenamiento vea realmente cuáles han sido los impactos. Y estamos hablando de impactos en materia de resultados de desarrollo económico, provisión de bienes públicos, provisión de servicios públicos, para entender realmente si esa concepción supramunicipal que trabajamos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial realmente ha sido efectiva en materia de organizar y tener una nueva concepción del Estado. Es muy importante entender que ya la evidencia nos dice que el territorio se comporta de manera supramunicipal. Pues la Constitución del 91 fue extremadamente municipalista, pero las dinámicas son de un orden y de una jerarquía superior. Estamos hablando de mercados laborales que funcionan de manera supramunicipal, de provisión de servicios públicos de manera supramunicipal, y en donde las barreras político-administrativas tenemos que repensarlas o ver de qué forma la arquitectura legislativa y normativa actual nos permite flexibilizar eso. Y hacia allá va la segunda idea.
para uno poder hacer una reforma integral de acuerdo a lo que es funcional, de acuerdo a cómo funciona el territorio, tiene que organizar desde nuestro punto de vista 3 temas. Primero que todo, la articulación de los instrumentos de planeación. Es decir, tenemos que adentrarnos en la Ley 152 y de qué forma la competencia de cada uno de los niveles de gobierno realmente se articula frente a los instrumentos de planeación, saber qué le toca a cada uno. Segundo, necesitamos flexibilizar la 617. Si tenemos dinámicas supramunicipales, es importante que empecemos a ver cómo se pueden aprovechar las economías de escala en la provisión de servicios públicos, de tal forma que no tengamos un Estado y unos presupuestos restringidos a una visión municipalista del Estado. Incluso pues cito el ejemplo que mencionaban acá, mencionaban el caso francés. El caso francés es muy interesante porque Francia tiene 36.000 municipios y precisamente se están moviendo a un orden supramunicipal. Tener municipios con 25 habitantes no hace que la provisión de bienes y servicios públicos sea eficiente. Esa visión está mandada a recoger y tenemos ya los datos y tenemos sistemas de información lo suficientemente robustos que nos permitan atender y hacer modificaciones en ese sentido. Y finalmente, en materia fiscal, pues es necesario, si uno ajusta los instrumentos de planeación, flexibiliza los presupuestos, pues tiene que modificar el sistema de transferencias, tiene que haber del mismo lado un impacto y una transformación en la 715. Entonces, esa columna vertebral para profundizar de la descentralización es una modificación mucho más robusta e integral desde nuestro punto de vista. Creemos que esta es la forma de consolidar el federalismo fiscal, que pues defendemos desde Planeación Nacional y desde la dirección que yo lidero. Es la forma en donde puede haber municipios y territorios mucho más sólidos y nuevamente menos dependientes de las transferencias y los recursos del gobierno nacional. Termino con ideas sobre cómo poder hacer esto sostenible o qué mecanismos existen actualmente sin modificaciones orgánicas que permitan consolidar este proceso. Dimos un paso tímido en el último Plan Nacional de Desarrollo, que fue la delegación de competencias. La delegación de competencias, sobre todo en materia catastral, mostró el poder de la zanahoria en materia de descentralización. Desde el 2011, desde la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, realmente los municipios habían sido tímidos en materia de la gestión y organización de esquemas asociativos. Entre 2011 y 2014, realmente las solicitudes o el inventario, el registro de esquemas asociativos fue bastante conservador. A partir del artículo 180 del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se implementa el Programa Nacional de Delegación de Competencias y en particular la delegación del catastro, empezamos a evidenciar un aumento exponencial en las solicitudes de esquemas asociativos. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante para los territorios de Colombia que gestionar su suelo, tener la capacidad de gestionarlo. De hecho, si dependen del gobierno nacional para tener la capacidad de actualizar su base, pues va a ser muy difícil que puedan tener unas finanzas sólidas que permitan pues proveer y atender las necesidades de su territorio. Entonces la delegación creo que fue un buen paso en materia de qué oportunidades hay para los diferentes municipios y departamentos del país. Sin embargo, creo que tenemos que ser mucho más agresivos en este sentido. Yo creo que en materia catastral debemos irnos hacia la certificación de los municipios, departamentos y regiones administrativas de planeación. ¿Quiénes mejores y quiénes más interesados en gestionar su territorio y en concebir sistemas de ordenamiento que les permitan un recaudo efectivo y nuevamente disminuir la presión y la dependencia
de los recursos del gobierno nacional. Es por eso que también haría una invitación a esta comisión que se pronuncien sobre la ley del estatuto catastral, que precisamente creo que el espíritu y su aporte más grande dentro de lo que en un principio radicó el gobierno era la consolidación de la descentralización, permitir la autonomía en el manejo del territorio. Hay otras ideas que estamos trabajando y son herramientas que incluso hemos puesto en marcha con varios de los aquí presentes, temas de movilización de recursos, revisiones de gasto para aumentar los recursos propios. Pero quisiera mencionar una herramienta que creo que va a ser interesante en este sentido. La lanzamos el lunes pasado en el Congreso de la Federación de Municipios, la nueva medición de desempeño municipal. Es una medición que mide tanto la gestión de los alcaldes y los resultados en materia de desarrollo económico, en la provisión de servicios públicos, educación, salud, agua, saneamiento básico, gobierno abierto, por mencionar otras. Pero deberíamos pensar que es la oportunidad, si ya tenemos cómo medir la gestión y los resultados de los gobiernos subnacionales, que debería haber un sistema de transferencias en donde se pague por resultados, en donde los que lo hacen bien deberían tener mayor autonomía y mayores recursos. Esas son cosas que un proyecto de ley que necesita o que piensa o que tiene como objetivo consolidar la descentralización debería tener en cuenta. Finalmente, coincido con la senadora Guerra en la simplificación de los estatutos tributarios. Yo creo que los tributos son demasiados en el orden municipal y hacen que el recaudo efectivo sea difícil de manejar. Hay una iniciativa liderada por el Ministerio de Hacienda precisamente de simplificar estos estatutos tributarios. Son herramientas y son temáticas que vale la pena aplaudir, iniciativas que nuevamente creo que profundizan y consolidan el proceso de descentralización del país y que hacen que un país de diferentes regiones con unos desequilibrios territoriales evidentes, pues le apunte a cerrar esas brechas entre nuevamente el país urbano y el país rural y rural disperso, que es donde están las mayores brechas de orden socioeconómica. Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez, delegado de Planeación Nacional. Damos un saludo muy especial al doctor Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico. Muy importante su presencia, y la del gobernador de Sucre y la de los delegados de los demás gobernadores que nos acompañan. Esta Comisión de Ordenamiento Territorial ha venido evaluando, escuchando funcionarios, delegados en temas de la regionalización y de la descentralización. Y obviamente en esta conformación de la RAP y de la RAPE, pues también se ha debatido aquí ampliamente. Ha avanzado la perspectiva de un proyecto que pueda ser radicado inicialmente esta tarde. Decía el presidente del Senado de que invitaba al mediodía a seguir socializando esta posibilidad de presentar el proyecto en la tarde de hoy en la plenaria del Senado. Pero siempre se ha coincidido de que esta audiencia pública es indispensable y muy importante, que había que llevarla a cabo para seguir profundizando sobre ese tema. Por eso me parece muy interesante lo que se ha escuchado hoy, senadores y senadoras con mucho conocimiento, profundizando temas muy significativos, lo mismo delegado de los gobernadores y personas que han participado en este tema, y escuchamos al doctor Pérez, delegado de Planeación Nacional, de modo que el planteamiento de usted, doctor Eduardo Verano, muy importante poderlo escuchar en esta audiencia pública sobre este tema, y eso nos serviría para pensar cuál sería la ruta respecto a este tema.
porque bien se ha comentado, si es útil la presentación del proyecto hoy, pues obviamente se habla de la terminación casi de este periodo a 10 días, pero obviamente también como iniciativa, pues unos senadores de esta comisión han estado en el propósito de impulsar esa idea, de modo que esta audiencia pública pues nos sirve para seguir formándonos un criterio muy puntual a ver si se podría sacar alguna conclusión. De modo que los gobernadores le damos el uso de la palabra al gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Mil gracias, señor presidente. Muy agradecido con ustedes y con esta Comisión de Ordenamiento Territorial que queremos reconocer está cumpliendo un trabajo supremamente importante durante esta etapa de discusión y de análisis sobre el ordenamiento territorial del país. Creo que nunca había habido tanta dinámica en esta discusión, especialmente en el Senado. A nombre de todos los gobernadores, queremos presentar en el día de hoy, en la plenaria, y estamos precisamente por eso esta discusión acá en la Comisión de Ordenamiento Territorial, para entregarle a la mesa directiva del Honorable Senado de la República lo que sería el proyecto de ley sobre el tema región, por medio de la cual se dictan las normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa y se establecen las condiciones para su conversión en la región como entidad territorial. Esto es estrictamente necesario, señor presidente, y hemos venido insistiendo en este tema, por cuanto la Constitución, tal cual como está en este momento los lineamientos jurídicos del país, no se cumple lo pactado en la Constitución del año 91. En el año 91 se redactaron varios artículos en la cual se define cómo es una entidad territorial. Se definen también cuáles podrán ser entidades territoriales. Y también se define en el 306 y el 307 cómo pueden estos artículos desarrollarse de tal manera que se puedan formar las regiones. O sea que no estamos hablando de un embeleco o de algo que novedosamente ahora se trata de impulsar por fuera del ordenamiento constitucional del país. Es la Constitución de nuestro país. Y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no cumple precisamente con la función que le pide la misma Constitución de desarrollar los elementos necesarios para poder desarrollar las regiones. Por ejemplo, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial impide específicamente, concretamente, que no podrá tener financiación la RAP. Si la región de administración y de planificación no puede acceder a recursos, no puede manejar recursos, está técnicamente muerta. O sea, es como si un niño puede nacer, se le permite nacer, pero no se le permite respirar. Entonces, porque la respiración, el oxígeno de cualquier entidad territorial son los recursos. No podrá tener absolutamente ninguna actividad, ni para operar, ni para invertir, ni para hacer absolutamente nada, sino los propios recursos de los mismos departamentos, como tendría que ser en el día de hoy las constituidas RAP que se han hecho en este momento. Y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no reglamentó el 307. De una manera, digamos, por decirlo menos, se burla de la Constitución y lo que hace es que la Ley Orgánica le delega a otra ley para que esa otra ley haga lo que ha debido ser la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Entonces, al no tener la reglamentación necesaria, obviamente no puede aparecer el artículo 307, las regiones como entidades territoriales. Entonces, eso yo creo que estamos ante un caso claro de omisión legislativa. ¿Por qué nosotros pretendemos que se haya una reestructuración del Estado? Porque el Estado está totalmente acumulado en los recursos, en sus funciones, en sus objetivos. Todo está concentrado en el Estado-Nación. La Nación es la que en este momento maneja el 85% de los recursos. Nosotros, los gobernadores y alcaldes, manejamos el 15% de los recursos del país.
y de una u otra manera, si queremos acceder a los recursos, tenemos que estar acá permanentemente en Bogotá para tratar de obtener los recursos necesarios para hospitales, para vías, para todo lo que sea necesario para la reconstrucción de la economía y de la situación económica y social de nuestros departamentos. En ese sentido, creemos nosotros pues que estamos ante la presencia de un Estado nacional que todo lo ejecuta. Ahora, por ejemplo, hay otra modalidad más que ha fortalecido al Estado nacional. Los grandes proyectos los ejecutan directamente los ministerios, contratando directamente con FONADE o con FINDETER o con cualquier entidad del Estado nacional lo que se hace en las regiones. Y esas contrataciones han tenido estruendosos fracasos, como los programas de vivienda que contrató el Fondo de Adaptación, contrató a la Caja de Compensación del Valle del Cauca para hacer las casas en el sur del Atlántico. Nunca aparecieron y en este momento pues ha habido toda clase de problemas en la ejecución de esos proyectos. Tenemos miles de ejemplos de lo que ocurre cuando la ejecución se hace todo alrededor de este tema. El DPS, por ejemplo, tiene mucho más presupuesto que todas las gobernaciones juntas y que todas las alcaldías juntas. Entonces, ¿dónde está la plata? Totalmente concentrada en el Estado Nacional. Y eso es que realmente lo que nosotros queremos, que se haga una reingeniería del Estado en Colombia. Si quiere, doctora, nosotros tenemos que impactarlo, doctora, porque nosotros tenemos que buscar la manera en que haya una mejor manera del manejo del Estado, la estructura del Estado. Concentrado no va a servir para que Colombia pueda crecer de una manera ordenada y de una manera dinámica, porque concentrando todo en el Estado Nacional, pues obviamente que cada vez tendremos unas gobernaciones más pequeñas, menos dinámicas, menos activas. Si todo lo ejecuta el Estado Nacional, pues evidentemente se empobrecen y se empequeñecen las estructuras locales. Y nosotros tenemos un documento que hemos presentado y que aquí lo dejamos la vez pasada, un documento que se llama Región y Estado, donde nosotros demostramos que tiene más funcionarios el gobierno nacional en nuestras localidades que nuestras propias localidades. Tiene más funcionarios el Ministerio de Agricultura en el Departamento del Atlántico que el propio Departamento del Atlántico. Tiene más burocracia el Ministerio del Interior o el de Defensa o el de cualquiera que ustedes pueden analizar, cualquiera de ellos, que lo que tenemos nosotros. Entonces lo que habría que sería cesión no solamente de recursos, de competencias, de funciones, sino también que todos esos funcionarios pasen a pertenecer también, ojalá, a lo que es el manejo también de esas gobernaciones regionales, que son una estructura. No se necesitaría más burocracia, sino se necesitaría es racionalizar, hacer una ingeniería, una reingeniería del Estado que permita un Estado mucho más sólido y mucho más funcional y competente. Como lo tenemos actualmente, no existe. Y con respecto al federalismo fiscal, sí, eso es lo deseable, llegar a un federalismo fiscal. Pero es que a nosotros se nos está negando la participación en los recursos dinámicos de la economía. A nosotros nos han dejado los recursos que son totalmente, cada vez quisiéramos ni siquiera tenerlos, porque son los recursos que provienen del tabaco, de los licores, de la cerveza. Ahora la pelea que tenemos es porque se ha disminuido, con el nuevo Código de Policía, se nos ha disminuido los ingresos por el consumo de cerveza, porque no se permite vender cerveza en las tiendas ni consumir en los sardineles como es la costumbre en nuestros departamentos. Eso nos ha disminuido en un 8% los ingresos y eso pues menos plata, menos recursos, porque nosotros tenemos acceso a los recursos que no son dinámicos, que no son los deseables. Precisamente nosotros por un lado estamos impulsando el consumo de tabaco, de cerveza, de licores, etcétera, etcétera, y por otro lado estamos tratando de que no fumen, de que no tomen, precisamente para que no haya problemas de salud. Entonces esa incongruencia, esa es la realidad de las gobernaciones.
Entonces, si no hay una reingeniería, no vamos a lograr algo supremamente importante. Por eso, quisiéramos, con todo el respeto, insistir en la importancia y en la necesidad de erradicar este proyecto de ley de tal manera que inicie su trámite. Sabemos que el trámite tiene pues varias etapas y en esas etapas solamente estaría presentando apenas, hoy lo que haríamos sería una presentación y eso empezaría el trámite este año y creo que las discusiones serían para marzo del próximo año. Entonces, eso es lo que queríamos insistir. Hemos hecho un proyecto que hemos venido acordando con el equipo de esta Comisión de Ordenamiento Territorial, de la misma, muchos senadores que nos han manifestado su apoyo a esta iniciativa, y lo que quisiéramos, pues con todo respeto, es solicitar que nuevamente la Comisión de Ordenamiento Territorial nos dé su mano, nos dé su apoyo para poder presentar ante la plenaria del Senado esta tarde a las 3 de la tarde, con la presencia de algunos gobernadores que han sido comisionados para este propósito, para poder iniciar el trámite de esta ley, que de una u otra manera lo que hace es desarrollar lo que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial específicamente no desarrolló, al no darle recursos, ni competencias, ni posibilidades de desarrollo a la RAP, y al no tener ninguna posibilidad de desarrollarse hacia el futuro las regiones como entidades territoriales, a pesar de ser dos figuras que no estamos inventando ni sacando de la manga, es que son constitucionales. ¿Y por qué no va a cumplirse la Constitución? ¿Por qué sí es obligatorio el cumplimiento de todos y cada uno de los artículos de la Constitución y menos los artículos que específicamente tienen que ver con el desarrollo de las regiones, con el desarrollo territorial? Y se le sigue buscando todos los argumentos para soslayar, para no cumplir con la Constitución, y se siguen imponiendo figuras cada vez más centralistas, y el Estado se está cada vez recentralizando más en los recursos, en las funciones y en las posibilidades de un mayor desarrollo económico y social de una manera directa, impulsada por las propias gobernaciones y por las propias alcaldías. La única manera de articular las regiones es con una organización. La única manera de articular las regiones es teniendo la fuerza de una institucionalidad y no meramente asociativa. Es que nosotros, doctor, nos reunimos, el señor gobernador de Sucre lo podrá decir mucho mejor que yo, nos reunimos permanentemente, pero no tenemos una herramienta poderosa que después ejecute las decisiones que nosotros tomamos. Quedan en el aire, porque tendríamos entonces que asumirlas directamente con nosotros. Y las decisiones que se toman en esa instancia de carácter regional, cuando se reúnen los gobernadores, son decisiones que tocan, que tienen que ver más con la estructura regional, más con la situación de carácter regional. Y entonces las estructuras organizativas nuestras al interior de nuestro departamento tienen un enfoque totalmente departamental, tienen las funciones de carácter departamental. Tendremos nosotros que sacar nuestros funcionarios que están en la atención de los problemas departamentales para atender lo que serían las decisiones de carácter regional. Y sí hay funciones, sí hay estructuras, sí hay necesidades de carácter regional que tienen que ser visionadas, planificadas y por lo tanto ejecutadas con una visión regional. Por eso quisiera, con todo respeto, solicitar de la manera más comedida a nuestra Comisión de Ordenamiento Territorial que nos permita avanzar en este proceso. Sin impacto se puede pactar, que es lo que ha pedido la doctora María del Rosario, a quien respetamos inmensamente porque consideramos pues que es uno de nuestros pilares en todo este proceso, que haya una especie de juego cero, de base cero, que la sumatoria, que si tenemos tantos funcionarios a nivel nacional y a nivel local, que lo que haya es una redistribución de funciones y de funcionarios, de tal manera que el impacto final en las finanzas del Estado sea cero.
eso se puede pactar perfectamente, por lo que estamos buscando es una reingeniería, una redistribución de funciones, una redistribución de los recursos del Estado, que tal como está concebido, Mari, no está funcionando. Para nosotros es un drama. Nosotros tenemos que vestirnos todas las semanas en buscar un avión, y ahora que es imposible, nos toca hasta dormir en los aeropuertos para estar viniendo acá a Bogotá, a los más mínimos trámites, porque todo se define, todo se decide, todo se tiene que hacer en Bogotá, y eso hace ineficaz, tremendamente ineficaz, si quieren se los digo hasta arrodillado, tremendamente ineficaz el funcionamiento del Estado en Colombia tal como está organizado. Entonces, mil gracias por permitirnos nuevamente estar acá en este proceso, pero sí quisiéramos que hoy tuviésemos esta inmensa oportunidad de llegar con nuestro proyecto de ley de regiones al Senado de la República. Damos el uso de la palabra a la honorable senadora María del Rosario Guerra y enseguida oímos al gobernador de Sucre, al doctor Eduardo Martínez. Lamento mucho que el gobernador del Atlántico no me hubiera escuchado. Entonces, en su intervención, pues al no haberme escuchado muchos de los temas, los perdió. Sí. Pero gobernador, aquí hay tres temas que me parece que se están confundiendo. Un tema es la urgencia de que las regiones administrativas y planificación puedan tener un financiamiento, y lo dije aquí. Eso es urgente y el Ministerio de Hacienda tiene que apoyarlo. Ese es un tema, y a mi juicio no es el tema de fondo. Pero hay un segundo tema, y por eso no apoyo, y nuestra bancada va a ser muy difícil que apoye este proyecto de ley, es pretender a las volandas rediseñar la estructura del Estado sin tocar temas de fondo, como por ejemplo, ¿cómo va uno de rediseñar la estructura del Estado sin saber si vale la pena seguir dejando municipios de 5.000 personas? Con toda la parafernalia del Consejo, de la Alcaldía y de todo, cuando aquí se está diciendo hacia dónde se mueve el mundo, a que no son sostenibles. Entonces, hablar aquí solo de crear un ente regional, ignorando la estructura del Estado. Lo dije, gobernador, este gobierno creó 19.600 nuevos cargos, 74.000 nuevos contratistas, aumentó la nómina en el 108%. O sea, es que el tema es eso, es repensar la estructura del Estado para hacer énfasis en lo que debe ser. Si el énfasis va a ser en las regiones, fortalezcamos entonces un modelo regional, y alguien tendrá que desaparecer, las gobernaciones, los municipios pequeños, alguien tendrá que desaparecer. Lo que no puede ser es seguir creando instancias que no van a resolver nada, porque aquí usted crea esta instancia, pero le queda el resto de temas. Entonces, mi segundo planteamiento es, qué buen momento es de poder dar el debate de cuál debe ser la mejor arquitectura, no solo, gobernador, tengo que decirle, porque aquí no solo podemos pensar en la parte del Ejecutivo, aquí tenemos que poner los tres poderes del Estado, arrancando por la justicia, porque si hay algo hoy que el ciudadano está añorando es una justicia pronta y eficaz, y la que tenemos hoy no está llegando al ciudadano, y eso pasa también por esto, por el modelo como tenemos diseñado el sector justicia, que arranca también que el juzgadito aquí, que la casita de la conciliación acá. Entonces, a eso que yo me refiero, gobernador, porque el tema es de fondo, el tema es de estructura del Estado. El tercer tema, lo dije antes de que usted llegara, gobernador, aquí hay más de 70 impuestos entre departamento y municipio, el grueso municipio, y el recaudo efectivo es mínimo, el 30% del total de recursos, el resto lo reciben de SGP, de regalías y de presupuesto general. Y estoy totalmente de acuerdo que hay que profundizar la descentralización en todas sus facetas, y lo dije aquí, que qué bueno ya definir cuáles de los impuestos pueden bajar a las regiones sobre la base de que puedan ser bien focalizados, y estuve siempre en desacuerdo de que los impuestos de vicio sean, que es totalmente contrario a la política de restringir los vicios, pero por el otro lado necesitan vivir del vicio, entonces lo están promoviendo. O sea, ese es el tema. Lo que pasa es que personalmente, y con la senadora Susana, que somos el Centro Democrático, vemos en este momento que estamos a 10 días de terminar una legislatura, que se va hasta el 16 de marzo, que vamos a tener nuevo Congreso, nuevas elecciones, vamos a tener presidente. Un proyecto de ley que hasta ahora se conoció
Algunos lo recibimos en la oficina a las 5 de la tarde y hoy a las 8 de la mañana. Un proyecto que crea una nueva instancia burocrática que es la región con asamblea y con un gobernador, sin darle la discusión de esto que implica. Y yo sí creo que estos son temas de fondo que, ahí sí tomo la vocería de mi partido, difícilmente en estas condiciones nuestro partido puede apoyar. Y en plenaria lo tendré que decir en el día de hoy con dolor del alma, porque si hay alguna persona que cuando estaba de precandidata proponía profundizar la descentralización, y esto que le estoy diciendo era yo, pero nosotros somos responsables y hacemos estudios serios de los temas, hacemos los análisis, hacemos las simulaciones de los impactos de esto y no nos queda fácil. No nos queda fácil, lo que acabamos de ver ahora en la mañana, que fue lo que nos entregaron, no nos queda fácil apoyar este tema. Inclusive, toqué un tema que los órganos de control, ¿cómo quedan en este esquema los órganos de control? Nosotros hemos estado revisando la revisión que deben tener las contralorías, las procuradurías, o sea, una cantidad de entes que han crecido. La sola justicia ha visto duplicado su presupuesto y su número de funcionarios. ¿Dónde está? La impunidad sigue en 95%. La Procuraduría, un presupuesto superior a los 450.000 millones de pesos. ¿Dónde está la efectividad de la Procuraduría? La Contraloría. Entonces, si vamos a meternos a rediseñar la arquitectura del Estado, que estoy totalmente de acuerdo, no lo hagamos solo para satisfacer un punto específico, porque no le va a solucionar. Porque va a venir un gobierno que igual si quiere le asigna la plata y si no, no se la asigna. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que debe haber unos impuestos que hoy son nacionales que deben ir directo a las regiones. Y el tema fiscal no es el único tema. O sea, si vamos a hacer una reforma por el tema fiscal, no necesitamos tocar la estructura del Estado. Yo sí creo que hay que tocar la estructura del Estado. Yo sí creo. Este es un debate que se ha venido aplazando, Pero dentro de mi responsabilidad como senadora y como una persona que ha estado estudiando estos temas y revisando, le quiero decir, es fundamental el tema y queremos trabajar el tema, pero este proyecto de ley tal y como está, tengo que decirle, nuestra bancada no lo puede apoyar. No lo puedo apoyar porque no es, entre otras cosas, no les va a solucionar nada, ni siquiera en financiamiento, porque ustedes si leen lo de financiamiento, lo que dice de financiamiento es que básicamente serían los recursos propios, crédito público y la cofinanciación del presupuesto general de la nación. Saludo a la bandera. Entonces, si queremos algo, o nos metemos en el proyecto completo, en la línea del trabajo, aquí no faltaban temas. Se nos olvida que hay áreas metropolitanas, que hay distritos especiales. ¿Cómo vamos a meter todo esto? Y que tienen competencias diferentes. Entonces, ustedes lo piensan desde las gobernaciones, pero hay que pensarlo en materia integral. Y siguen creando municipios. Ya tenemos 122 municipios, o sea, 1.122 municipios, o sea, siguen creando municipios. A la vuelta de 2 años han creado cerca de 100 nuevos municipios. Entonces, este es un tema que yo los invito, aprovechando que el Congreso se vuelve a abrir el 16 de marzo, que ojalá, aquí tenemos representación en esta comisión de todas las bancadas, excepción del Polo Democrático, que es está de Polo, es el Partido Verde tal vez, la única que no tiene, el Verde también con todos estamos, que podamos trabajar en un proyecto para que lleve el aval de todas las bancadas y pueda salir más fácil del Congreso. Esto debe ser una ley orgánica, me imagino, entonces te requiere unas calificaciones especiales y podemos llegar a acuerdos. Oiga, vamos a revisar la estructura de los municipios, a partir de cuánto va a ser municipio, vamos a seguir con las gobernaciones o no, qué papel van a jugar las áreas metropolitanas, qué papel van a jugar los distritos especiales, qué impuestos, y se trabaja con Hacienda para que va a haber una reforma tributaria necesariamente en un nuevo gobierno para bajar impuestos. Entonces tenemos que mirar si ahí se puede de una vez meter qué impuestos pueden ser directamente girados y manejados por las regiones. En fin, yo creo que aquí hay un tema más de fondo que simplemente financiar las regiones RAP o que simplemente desarrollar un punto de la Constitución. Esa es mi reflexión, a eso los invito, pero bueno, este es el Congreso y cualquier congresista está en
la libertad de poder radicar lo que considere y se le dará el debate. No creo que alcance a darse el debate en comisión primera, no creo, porque prácticamente ya están las agendas. Entonces igual se va a partir del mes de abril. Igual se va a partir del mes de abril del tema, y como es ley orgánica, tiene que tener unos procesos y si no se les puede morir el otro semestre. Simplemente mi reflexión, mi invitación, y reafirmando mi compromiso con una revisión de la estructura del Estado para profundizar la descentralización, que no solo sea bajar responsabilidades, sino bajar ingresos y asumir compromisos por parte de las regiones. Ir más hacia un esquema mucho más de responsabilidad en lo local, en lo regional, y tratar de que el Estado y la central pueda reducir significativamente su burocracia en favor de un mayor desarrollo y fortalecimiento de las regiones. Era, señor presidente, mi última reflexión. Gracias. Muy amable. Honorable senadora María del Rosario Guerra, tiene el uso de la palabra el gobernador de Sucre, el doctor Eduardo Martínez. Muy buenos días, señor presidente, los señores senadores, señoras senadoras, de darnos la oportunidad de estar acá. Realmente, pues este es un debate tan antiguo en la costa, principalmente en la costa Caribe, de estar luchando por la autonomía regional, y de hecho, pues se han dado tantos debates. Y hoy el líder de nuestro proceso ha sido el doctor Eduardo Verano, reconocido por todos los gobernadores de la costa para que nos representara. Y a lo que él ha manifestado, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo en que es hora de que el gobierno nacional y el Congreso de la República se pongan de acuerdo en que esto tiene que modificarse totalmente. Lo que ha dicho la senadora María del Rosario Guerra, pues indudablemente tiene mucha razón en que si no hay una reestructuración de fondo del Estado, esto podría caer en el vacío. Y nosotros, seguidores de este proceso, inclusive desde Sincelejo se fue donde se dio primero el grito de autonomía regional hace mucho tiempo, y es una necesidad que tenemos. Lo que se ha manifestado y se ha hecho en otras ocasiones, de que los gobernadores y los alcaldes pasan la mayor parte del tiempo en Bogotá viendo a ver qué ministro lo recibe, qué senador lo acompaña, qué representante de la Cámara, para ver cómo se ventilan las cosas, y viene ese proceso de estancamiento en casi todos los organismos del Estado. Un proyecto, cualquier sugerencia demora 3, 4, 5 meses, que compónganla, se recompone y otra vez la bajan porque se falló en un punto y coma, etcétera. Yo creo pues que ya es hora de que lo asumamos con la debida responsabilidad. A nosotros nos están, todos los años, nos están dando más competencia y nos disminuyen los recursos. Eso es una cosa tan evidente, no podemos sostenerlo. En el caso, por ejemplo, de nuestro departamento, senadora, los recursos de libre inversión para el año entrante no pasan de 10.000 millones de pesos de los pocos impuestos que se recaudan, que vienen de ese recaudo de las pocas contrataciones que salen. Están alrededor de un 14% sin mencionar el IVA. Y creemos pues que eso no nos va a dar nunca una gran responsabilidad para recomponer esas grandes brechas que hoy existen en nuestra costa Caribe. En este proceso, doctor Eduardo Verano, que lo acompañamos de corazón, con el cariño, con el afecto, como usted ha tomado este proceso, pero si no nos da el gobierno nacional, y lástima que no esté aquí el señor ministro de Hacienda, porque el día pasado, hace 1 o 2 meses, nos mandó una carta al ministerio diciendo que no era viable que nos organizáramos como región porque no podía ceder un solo peso más ni del sistema de regalías, ni del CGP, ni el presupuesto nacional. Que si tiene que haber un comprometimiento, yo creo pues que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, siendo de provincia, que debe haber una mejor y una mayor distribución de recursos nacionales y que los manejen indudablemente
los entes territoriales, pero con un estudio bien sesudo, bien acompañado. Yo no entiendo la técnica parlamentaria, pero si es como lo dice la senadora Guerra, creemos que los pasos que nos falta por dar, Eduardo, van a ser más tortuosos todavía, si tiene que pasar por la comisión, etcétera. Pero la verdad es que nosotros, los gobernadores, ya se nos han pasado 2 años, ya el tiempo pasa corriendo, y si no queremos ver que este Estado siga así paquidérmico para los próximos elegidos. Creemos que tiene que haber esa reestructuración, y con esto pues nosotros estaríamos agradecidos con el gobierno nacional si se da ese gran estudio que estamos esperando para que podamos manejar con cierta autonomía administrativa, y no lo que se dijo que estemos buscando otro tipo de legislar, sino que solamente sea la cuestión administrativa, y que no podamos crear esa burocratización de que se habla de que tendríamos otros entes burocráticos. Pero de todas maneras, señor presidente, le reitero el nombre de los departamentos pequeños del país esta oportunidad de decir que nosotros estamos más débiles de estas regiones pequeñas, por ejemplo, en el caso nuestro de Córdoba, el sur de Bolívar y nuestro departamento, de poder asumir más responsabilidades, y que lo que queremos es que ese presupuesto nacional, con todas sus variantes, nos llegue para poder suplir tantas necesidades básicas y satisfechas que tenemos. Muchas gracias. Damos el uso de la palabra al gobernador de Atlántico, al doctor Eduardo Verano, y enseguida a la senadora, la doctora Susana. Bueno, mil gracias nuevamente por permitirnos hablar. Realmente le entendemos a la doctora María Rosario los planteamientos en el sentido de que es importante tratar de buscar los métodos de financiación de la RAP que en este momento específicamente están anulados. No hay posibilidad de tener financiación. O sea, son mecanismos entonces inanes, inocuos, vacuos, sin posibilidades de ningún desarrollo. ¿Qué queremos nosotros? Es manejar el tema que corresponde al ordenamiento territorial. No estamos hablando de la estructura del Estado. La estructura del Estado es muchísimo más compleja, es mucho más allá. Lo que mencionas tú de María Rosario con respecto a una reforma constitucional que tenga que ver con la justicia. La ley de la justicia tendría que tener una ley estatutaria que haga todas las reformas pertinentes. Nosotros estamos en una etapa que es la parte de la Constitución que le ordena a una ley orgánica de ordenamiento territorial con lo que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, ordenamiento territorial. Entonces, sí es deseable, obviamente, una reforma de la estructura del Estado, pensar la justicia, de todo, pero de lo que estamos hablando acá es exclusivamente de un mandato constitucional a una ley orgánica de ordenamiento territorial que específicamente no desarrolló lo que una ley orgánica tenía el mandato de desarrollar. Esa es la esencia. Y eso tiene que ver entonces con competencias y recursos. ¿Cuáles serán las formas de administración del territorio? Ahí es donde queremos tener una posibilidad. La descentralización, no podemos pregonar en la teoría de la descentralización y después no permitírselo por vía la vía legislativa. O sea, no nos podemos quedar en la teoría. Nosotros estamos sufriendo la centralización, y la lucha contra esa centralización, la descentralización, no puede ser únicamente en teoría. Tiene que haber un desarrollo práctico, legislativo, ordenado por la Constitución, y por eso es que le estamos pidiendo 2 cosas. Uno, que no se siga aplazando indefinidamente el trámite, porque siempre con el pretexto de que se tiene que profundizar, de que se tiene que analizar, siempre se aplaza. Aquí hemos venido ya múltiples veces a solicitar que haya el desarrollo de todo este proceso, y siempre se dice que hay que estudiarlo, y vuelve y se aplaza, y vuelve y se aplaza, y vuelve y se aplaza indefinidamente. Llevamos 25 años de la Constitución del 91,
y los 25 años han sido de aplazamiento de este tema que se ha soslayado, vuelvo y lo repito, de una manera tradicional ya. Entonces, lo que si es necesario, yo creo que lo pertinente sería, doctora Mari, que nos permitieran hacer el trámite, hacer el registro y abrir los mecanismos de discusión y de análisis ya dentro de un trámite de un proyecto de ley, no únicamente en el aire que siempre se queda sin absolutamente ningún proceso de desarrollo, que en esa comisión primera tuviésemos nosotros la posibilidad de participar, de traer especialistas, de traer los estudios, los análisis de rigor y de esa manera poder ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos haciendo en manera de planteamiento. Lo que nosotros, ¿qué queremos? Un Estado nacional que sí se fortalezca, pero que se fortalezca para una serie de funciones que nosotros creemos que debe tener un Estado nacional, las relaciones internacionales, el desarrollo, por ejemplo, también de la seguridad, como se está tratando de hacer en este momento, pero no un Estado nacional que se dedique a robarle, a quitarle funciones a los gobiernos locales. Entonces se dedica a construir las escuelas, los hospitales, que debería ser la función específicamente de los gobiernos locales. Si vamos a tener una reestructuración del Estado, que sea de verdad, y que entonces el Estado nacional, como hemos visto que ocurre, por ejemplo, en el País Vasco, se ha dedicado al fortalecimiento de las funciones del País Vasco. También lo que se han dedicado ellos es a unas relaciones internacionales mucho más poderosas, al fortalecimiento de una economía basada en la innovación, y por eso tienen unas funciones más específicas en ese sentido. Pero no que en este momento habría prácticamente el Estado nacional compite con los gobiernos locales en la construcción de vías, en la construcción, por ejemplo, ahora vamos a hablar de vías terciarias, y lo que se quiere es que el Estado nacional sea el que construya esas vías terciarias que tradicionalmente habían sido función ni siquiera de los departamentos, sino de los municipios. Y entonces ahora que hay la posibilidad de entregarle unos recursos, ¿quién los va a ejecutar? Los va a ejecutar directamente la nación. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es una concepción de cuál debe ser el Estado. Y hay, obviamente, diferencias. Es imposible que tengamos una misma concepción. Lo que creo nosotros es que debemos abrir los espacios que nos permitan dar estas discusiones en los escenarios que nos permitan ir después tomando decisiones, y que esas decisiones se reflejen en un proceso legislativo que nos permita un fortalecimiento del Estado a nivel global. Esa es la esencia, y por eso vuelvo con mucho respeto a insistir en la posibilidad que se le dé el trámite, que se le permita tramitar. Siempre se ahoga este proceso, siempre se ahoga, ni siquiera pasa de las comisiones de ordenamiento territorial, ni siquiera llega a la discusión al Senado. Y cuando llegó, que fue la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, presidente, usted lo sabe, se fue aprobada la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, fue aprobada a las 3 de la mañana cuando no había nadie en el recinto. Cuando todas las personas que estaban pendientes de esta ley, no estaba ninguno presente, y sencillamente se aprobó rápidamente porque específicamente se sabía que se estaba coartando, que se le estaba quitando toda posibilidad de desarrollo del proceso de regionalización en el país. Y de esa manera se hizo. Entonces, y lo que queremos es eso, entonces que haya total claridad en materia de qué es lo que nosotros queremos con respecto al Estado. Nosotros, en la región Caribe, con el Estado tal cual como está planteado, sentimos que no tendremos ninguna posibilidad de un mayor desarrollo y ninguna posibilidad de tener una organización de carácter regional que nos permita realmente impulsar a unos niveles de desarrollo superior, que es lo que nosotros estamos deseando, y por lo tanto a una mejor calidad de vida que merece nuestra gente. Senadora Susana, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. A ver, yo fui la ponente de la RAD Pacífico, y de hecho fue un proyecto que sacamos en una semana, precisamente en este mismo tiempo. Y hicimos toda la fuerza posible precisamente porque estábamos totalmente de acuerdo en que departamentos que tenían una identidad se unieran para hacer muchísimo más eficientes los recursos y para hacer muchísimo más eficiente su administración y planeación. Sin embargo, el problema está radicado en los recursos que hay para su administración y hoy no los hay.
que era lo que decía la senadora María del Rosario. Eso es un tema totalmente aparte a lo que se quiere con esta ley. Cuando esa comisión aprobó tanto la RAD Pacífico como la RAD Caribe, siempre hemos tenido presente que era precisamente para eso, para volver más eficientes las regiones, para que esos departamentos que se unieran, y perdonen la redundancia, unieran fuerzas con esa misma identidad para sacar adelante todos los proyectos. Esa región pacífica esa región, o esa nueva región que se armó tanto en Caribe como en Pacífico, y hay una que es centro, precisamente era tratando de unir los esfuerzos. Yo veo hoy que esa región lo que se quiere es tener otra institución, si se puede llamar así. Entonces vamos a tener región, departamentos, municipios. Yo siempre he dicho que a mí me parece que hoy, supongamos, los departamentos, si tienen funciones ellos mismos, las tienen que hacer. Si vamos a poner unas regiones, deberían ser solamente regiones y municipios. Y lo que dice la senadora María Rosario es clarísimo. Nosotros estamos pensando en que no podemos seguir poniendo instituciones con burocracias propias, porque si algo nos estamos quejando, lógicamente somos oposición a este gobierno, es precisamente por la burocracia que ha metido este gobierno. Y lo que menos queremos es más burocracia en cada una de las regiones. Pues yo acompaño a María Rosario, somos una bancada. Yo lo que le sugeriría, señor presidente, es, nosotros terminamos esta legislación, creo que, o ese semestre, la próxima semana, y volvemos a entrar en marzo. Yo le sugeriría que nombrara una subcomisión que se responsabilizara de trabajar en vacaciones y presentara una propuesta el mismo día de marzo que estuviéramos entrando, lógicamente conversada con los gobernadores, pues son los interesados también, pero una propuesta que realmente abarque los intereses de la región, los intereses de la descentralización. Yo vuelvo y repito, yo soy de Cali, soy de la provincia y estoy totalmente de acuerdo con la descentralización. O sea, yo creo que las regiones debemos tener muchísima más autonomía, pero creo que este proyecto de ley hay que afinarlo muchísimo y en una eventualidad también modificar algunas cosas. Señor gobernador, lastimosamente este proyecto a mi oficina llegó a las 8 de la mañana. Hemos leído ahorita, a la senadora María Rosario le llegó ayer a las 5 de la tarde, pero hemos leído algunas cosas, que es un trabajo conjunto con algunas UTLs de nosotros, sí, pero que necesitamos casi que estudiarlo del todo y realmente ver si cumple con los objetivos que nosotros queremos, sí. Entonces yo sigo, señor presidente, insistiendo en que armemos una subcomisión que se responsabilice, que en vacaciones trabaja y el primer día de la nueva legislatura en marzo presente el nuevo proyecto. Muchísimas gracias. Sí, esta comisión ha sido amplia en debatir este tema de la descentralización y de la regionalización. Varios debates aquí se han llevado a cabo, hemos escuchado a los gobernadores, a los delegados de la RAP, de la RAPE, a los honorables senadores. Y la verdad, gobernador, que sí hay una voluntad, digamos, mayoritaria de acompañar este proyecto que ustedes amablemente, con las unidades legislativas y con muchos senadores, han podido presentarlo, elaborarlo. Yo pienso que ese factor de que se abra la discusión, digamos, me parece importante. No quiere decir que como se presente el proyecto, pues así va a salir, digamos, aprobado. Yo pienso que en la discusión misma, la comisión primera y en la plenaria del Senado, pues obviamente se va a enriquecer con todas las inquietudes que los distintos senadores van a plantear. Sabemos del juicioso análisis que siempre hace la senadora María Rosario, la senadora Susana, y yo estoy seguro que van a ser ellas muy escuchadas en la comisión primera y en la plenaria del Senado. Pero yo pienso que a estas alturas lo que se habló era de esta audiencia, digamos, que fuera como la parte, digamos, final de este proceso. Al mediodía, el presidente del Senado ha citado gobernadores al mediodía y senadores
presidente del Senado ha citado en la comisión, en el Salón Amarillo del Senado de la República, a otra sesión para terminar, digamos, de la socialización, y se había avanzado dándole el voto de confianza a los gobernadores. Por eso está la nota del presidente de la Federación Nacional de Gobernadores también en ese sentido. Entonces yo pienso que la voluntad sí es mayoritaria, digamos, de acompañar que se presente este proyecto esta tarde. Obviamente sabemos que con respeto las consideraciones de las senadoras que aquí han intervenido muy juiciosamente, pues van a ser escuchadas, inclusive hoy mismo en la plenaria del Senado cuando se presente el proyecto, y también en su trámite en las comisiones primeras y en las plenarias tanto del Senado como de la Cámara. Entonces yo pienso que seguimos ese cronograma. Hoy al mediodía acompañaremos al presidente del Senado en el Salón Amarillo para que siga la socialización, y a las 3 de la tarde acompañaremos a los gobernadores y los senadores todos, que vamos a estar de acuerdo en esa presentación para que se inicie el trámite a partir de hoy de este proyecto. Entonces, interpretando pues esas voluntades acá de la comisión y no habiendo otro tema más, entonces levantamos la sesión y más adelante a través de la Secretaría General se convocaría.